directo y directamente en el mundo de la política. El país, por supuesto, vive momentos extraños, distintos, ¿verdad? No solamente en materia, digamos, sanitaria, económica, sino también en el mundo de la política. Las reglas del juego pareciera que hubieran cambiado tremendamente. Ya se veía desde hace mucho tiempo algunas tendencias, ¿no?, que indicaban que, por ejemplo, pareciera que la ideología como que perdió tanto significado, y hoy en día tenemos participación de jóvenes de manera un poco a veces mediatizada, ¿verdad? Se usa mucho el hablar de los jóvenes, pero no necesariamente se les ve en la acción política. Entonces queríamos escuchar y conversar acerca de este tema con 4 jóvenes políticos que espero yo que realmente hagan un aporte en el resto de sus vidas, porque el país necesita realmente de la política con P mayúscula, ¿no? El arte del diálogo, el arte de la discusión, etc. ¿A quiénes tenemos entonces? Tenemos a José Laván Giorzo, graduado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en gestión pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿verdad, José? ¿Quieres saludar, José Laván? Muchas gracias, Carlos, agradecido por la invitación y presto para brindar algunas opiniones que puedan contribuir a forjar una mejor opinión respecto al rol que vamos a desarrollar de aquí hacia adelante. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. También tenemos a Susana Gutiérrez. Susana fue candidata al Congreso, si no me equivoco, por el partido Podemos. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada de la Universidad de Piura. ¿Verdad, Susana? No sé si eres piurana también. ¿Eres? Muchas gracias, Carlos. Soy chiclayana de nacimiento, norteña de corazón, pero mi familia es de Loreto y de Trujillo, en realidad de todos lados. Estoy muy feliz, muy contenta de poder aportar y contribuir también en el trabajo y el rol importante que tenemos los jóvenes en estos momentos en política. Perfecto. También tenemos a Arturo Ayala, del Río. Arturo es también graduado en Ciencia Política, es compañero además también de José Laván en la Universidad de San Marcos, ¿verdad? O coetáneos por lo menos, una maestría en sociología. Y interesante, eres subsecretario general del partido Patria Roja, ¿verdad? O sea, realmente de los 4 creo que es el que más identificación política y ideológica tienes. Arturo, un placer tenerte. Muchas gracias por la invitación. Sí, claro. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Gracias por la invitación y bueno, encantado acá de estar para poder compartir, creo que hay algunos problemas con la conexión. Bueno. Con tu internet. Sí. Perfecto. Ya ahorita espero que mejore esta comunicación con Arturo. Y tenemos también a José Muñoz, que es coordinador de proyectos en la Fundación Frederick Naumann para los países andinos. José, nos das un saludo a todos. Gracias, Carlos. Un gusto saludarlos. Arturo, José, Susana. Creo que va a ser una conversación muy interesante. También estudié ciencias políticas, entonces con las ciencias de las comunicaciones también, Susana, creo que vamos a tener un diálogo interdisciplinario y agradezco por participar en esta actividad. Siempre es un gusto poder colaborar con el Instituto del Futuro. Y les transmito también el saludo del director de la fundación, el señor Jörg Denner, por este involucramiento. Bueno, genial, perfecto. Entonces, entremos directamente en materia, porque una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, es que tengo aquí 4 jóvenes con excelente formación académica, con formación política, digamos, por lo menos desde el punto de vista teórico, y algunos de ustedes ya con actuación en el mundo de la política. Sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, lo que sucede en el mundo de la política, expresado, digamos, en el Ejecutivo, en el poder legislativo, no se ven figuras, digamos, con el perfil que ustedes tienen. Vemos más bien figuras un poco anodinas, todas mayores de 40 años, 50 años, etcétera, ¿no? ¿Cómo compatibilizar, digamos, esta presencia, por ejemplo, masiva de jóvenes en las campañas y su ausencia a la hora de ser
de ser elegidos. No sé qué piensas tú, Susana, que por ejemplo participaste activamente, no fuiste elegida. Espero que seas pronto elegida. Gracias, gracias Carlos por el comentario. Y sí, efectivamente creo que los jóvenes debemos entender que somos más que un porcentaje en la célula electoral. Y creo que en ese sentido se debe de seguir fortaleciendo los liderazgos desde los diversos partidos políticos. Yo dirijo actualmente una organización civil sin fines de lucro, que es la Organización Democrática Mundial, en la cual venimos trabajando con jóvenes de diversos ámbitos que vienen tanto del sector empresarial como del sector público y de partidos políticos. Y eso hace que los objetivos que nosotros tenemos y que venimos trabajando desde el 2012, los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos demanda la ONU, podamos alinearnos, sean las ideologías que se tengan. Tenemos chicos que vienen de diversos partidos políticos y esto hace mucho más enriquecedor el trabajo. Cuando finalmente a mí me proponen postular por la lista de Podemos Perú, yo la verdad que no me daba cuenta que ya venía haciendo política, pero esa política real, esa política de poder involucrarnos y participar, esa política de fiscalizar, esa política de poder también proporcionar propuestas viables y factibles. Y en ese sentido, y aquí yo quisiera hacer un paralelo, ¿no? Cuando yo venía trabajando diversos proyectos de desarrollo sostenible en mi organización, me daba cuenta que impactaba en ciertos sectores de la sociedad. Pero cuando tienes tú y puedes tomar la decisión desde el lugar que te encuentras de poder, pues tomas una decisión que impacta en millones de personas. Y es por eso que yo decido finalmente involucrarme y trabajar desde una línea política los diversos proyectos que hoy en día ya se vienen enrumbando en el Parlamento. Definitivamente no ganamos de pronto una curul, pero ganamos bastante experiencia, un posicionamiento importante también dentro del sector juvenil, dentro del sector ciudadano. Creo que es importante que cada vez los jóvenes tengamos una voz y podamos también propiciar nuestras propuestas para que puedan ser viables no en el futuro, sino ahora mismo, ¿no? Creo que un cargo no te hace y es importante que podamos nosotros viabilizar desde donde nos encontremos. Efectivamente, un cargo no te hace, hay más importante que digamos, el cargo es tener autoridad y tener verdadera capacidad de influir. Pero de todas maneras llama la atención el hecho de que figuras jóvenes en el mundo de la política no sean tan notorias, ¿no? A pesar de que pareciera que hubiera una aspiración, porque vemos candidatos presidenciales, por ejemplo, cuyo principal atributo pareciera ser su juventud, ¿verdad? Y no sé, ¿tú qué piensas, por ejemplo, José Laván, de esta disparidad entre la presencia actual realmente en la discusión política de los jóvenes, ¿no? Y el papel que tiene sobre todo en campaña, porque a veces yo temo como que son usados en campaña por los mayores, ¿no? Pero que no necesariamente hay un convencimiento de que se necesita sangre joven, visiones distintas, como un actor importante en la política nacional. Bien, Carlos, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. Felicitar a Arturo, que además fue candidato por Juntos por el Perú y obtuvo una gran cantidad de votos en la última elección. Y a tu pregunta, yo considero que hay jóvenes que hacen política, hay jóvenes en los partidos políticos. El tema es que el sistema y los medios de comunicación solo consideran una figura principal de aquellos políticos tradicionales ya conocidos que tienen un mayor impacto en los medios de comunicación. Okay. Y por otro lado, esto impide la visibilización de nuevos liderazgos dentro de las organizaciones. Debo considerar que restringirnos simplemente a que por la edad cronológica nos tengamos que involucrar en un sector de juventud, creo que termina siendo un error de nosotros los propios jóvenes. Porque al discriminarnos positivamente, lo que generamos es una visión acotada de nuestra responsabilidad dentro de las organizaciones. Entonces creo que hay que hablar de personas dentro de la política que tienen que tomar liderazgos dentro de las estructuras. Yo no concibo, por ejemplo, que efectivamente uno puede ser joven y las organizaciones políticas tienen estructuras de juventudes, pero los jóvenes no deben aspirar a ser solo parte de la estructura de juventudes.
tienen que aspirar a formar parte de la estructura en general de la organización. Y no me refiero solo a una organización política. Finalmente, la organización política es una sociedad intermedia, como otras tantas, que hay organizaciones de incidencia agenda pública, la organización de ODM, por ejemplo, que nos acompaña el día de hoy, etc. Entonces, primer aporte y primer paréntesis, creo que restringir en términos de discriminación positiva el término de juventud para hacernos visible termina convirtiéndose en un error que va en contra de nosotros. Por el contrario, deberíamos aspirar a generar mejores espacios y posicionamiento dentro de las estructuras de organizaciones políticas que nos permitan con otros pares poder interactuar y poder cerrar y anular viejos paradigmas que limitan el crecimiento de las organizaciones. Porque si ponemos un contexto histórico, desde Hobbes en la teoría contractualista, con el tema de la seguridad, Locke con el tema de la propiedad y la libertad, Rousseau, que acuñó el término de contrato social, John Rawls, que es un poco más contemporáneo, todos ellos definieron que teníamos que ceder parte de nuestro poder. Entonces, las organizaciones intermedias, como los partidos políticos, han construido su estructura en base a esta lógica antigua, en la que no se imaginaron, ninguno de los autores que yo he mencionado se imaginó que las tecnologías de la información y de la comunicación iban a revolucionar el campo de la política hoy. Y es responsabilidad de las organizaciones políticas adaptarnos a esa nueva forma de representar y de acompañar todo un nuevo proceso de reconstrucción de estructuras del sistema político y del sistema de partidos. De acuerdo, pero a ver, ¿existen o no existen problemas diferenciados de los jóvenes? ¿No? Por ejemplo, tú hablas de desempleo y te encuentras que las mayores tasas de desempleo son de jóvenes. Uno habla, por ejemplo, de representación, ¿no? A nivel, digamos, político, empresarial, etcétera, y vemos que los jóvenes brillan por su ausencia. Estamos hablando, por ejemplo, de crear un ecosistema de startups, ¿no? Donde hay los jóvenes, son los que menos recursos reciben. Entonces, pregunta para ustedes, ¿no? En particular para Arturo, ¿no? ¿Existe realmente una problemática joven que requiere una respuesta, ya sea de jóvenes cronológicos o de jóvenes como yo, emocionales? Efectivamente, existen particularidades en la juventud que hacen necesario atender su problemática. Tú lo has dicho, el desempleo, por ejemplo, en medio de la crisis que estamos viviendo por la pandemia, es mucho más fuerte en la juventud, quienes tenían menos estabilidad laboral y quienes ahora, incluso para acceder a un trabajo, tienen que tener otras condiciones. Antes simplemente bastaba con llevar tu currículum, con buscar un trabajo en un determinado lugar. Ahora te piden, si quieres teletrabajar, una laptop, una buena conexión de internet, te piden una serie de requisitos adicionales, lo que hace que al joven se le complique justamente el acceso al trabajo. Y no solamente al trabajo, a la educación. El cambio que estamos viviendo con esta pandemia, por ejemplo, para los estudiantes universitarios, y usted, Carlos, que es docente universitario, lo sabrá, genera problemas justamente porque necesitan los estudiantes ahora los mecanismos, las herramientas, la tecnología para acceder a estas clases. Por eso, yo que soy sanmarquino de pregrado, junto con José, o de maestría también, veo que la situación ahora de los sanmarquinos y en general de los estudiantes de la universidad pública es bastante compleja. Y por otro lado, la crisis ha afectado a los estudiantes de la universidad privada, muchos de ellos con problemas económicos, hoy no pueden continuar sus estudios y casos abundan. Entonces, las crisis especialmente golpean a la juventud, yo sí estoy de acuerdo, y hay que buscar salidas específicas para esta problemática. José, desde la perspectiva de la Fundación, de tu perspectiva también particular, ¿no? Uno de los objetivos, entiendo yo, es justamente promover ideas de libertad, ideas de debate democrático, ¿no? ¿Cómo enfocan ese trabajo en particular mirando al sector joven? Claro, gracias, Carlos. Efectivamente, nosotros como fundación política, en Alemania existe la posibilidad de que cada partido político tenga una fundación que en su accionar es independiente. En este caso, nosotros somos una fundación alineada al Partido Liberal Alemán, la FDP. Por lo tanto, nosotros promovemos valores liberales en toda la región, porque es una oficina regional. En ese sentido, trabajamos en realidad no solamente en el Perú, sino también en países con regímenes autoritarios, como el caso de Venezuela y también el caso de, hasta hace poco, Bolivia.
Por lo tanto, conocemos muy bien también la situación en estos países, y nosotros cuando iniciamos nuestras actividades el año pasado, identificamos que en todos estos países había una población joven de alrededor de 30 millones de jóvenes. Entonces, definitivamente, en la definición estratégica de dónde deberíamos incidir promoviendo ideas de la libertad, el sector de la juventud es fundamental. En ese sentido, nosotros consideramos que es sumamente importante trabajar de manera descentralizada. Y les comento algo. El año pasado tuve la oportunidad de liderar un proyecto que le llamamos el Programa Bicentenario, que lo hicimos en 4 ciudades, más allá de Lima, en Huancayo, en Cusco y en Arequipa. Nos quedamos muy sorprendidos de la demanda por formación política de los jóvenes. Y nos quedamos también sorprendidos de qué tan poco se conoce las ideas de la libertad. Y nosotros partimos de un principio básico del liberalismo, que es la tolerancia. En ese sentido, también convocamos a jóvenes interesados en política de diferentes partidos políticos. Obviamente, fuera de Lima hay todo tipo de partidos políticos de tendencia de izquierda, de centro, etcétera, regionales también. Y cuando uno habla de liberalismo, normalmente se relaciona fuertemente con el neoliberalismo. Sin embargo, nosotros promovemos ideas o valores liberales que creo que son muy importantes para la realidad peruana, como lo son el Estado de Derecho, el acceso a oportunidades, la digitalización, el acceso también a las mujeres a diferentes oportunidades que normalmente no tendrían. En ese sentido, definitivamente el trabajo que hacemos y que realizamos en las diferentes regiones del país están sumamente enfocadas en brindar nuevos enfoques, nuevas perspectivas y dar la oportunidad de conocer a los jóvenes el liberalismo. No queremos imponer ninguna ideología, simplemente queremos facilitar ese conocimiento para que cada uno finalmente pueda decidir en qué sentido entender estas nuevas ideas. Ahora, así como si efectivamente estoy escuchando, entonces, existe una problemática joven, ¿verdad? Concuerdo con que el tema joven no necesariamente debe ser restringido a un tema, digamos, cronológico, ni tampoco de aspiraciones dentro de lo que significan los estamentos partidarios. Mi pregunta ahora es, ¿existe también un tema, digamos, de joven mujer? A ver, Arturo, tú desde tu perspectiva también ideológica, que bueno, eres de Patria Roja, ¿verdad? Que está más a la izquierda, digamos, que otros, ¿no es cierto? ¿Ustedes cómo ven el tema también de joven mujer? Sí, efectivamente, ¿no? Yo hago política desde los 15 años, yo milito desde los 15 años, desde el colegio. Yo tenía una formación política, incluso un año antes de militar estuve en espacios de la iglesia, y eso es lo que me llevó a preocuparme por la política y, bueno, militar en la izquierda, en Patria Roja, ¿no? Y ahora soy subsecretario general y soy miembro de la Comisión Política de Juntos por el Perú, que ha sido el espacio electoral donde hemos participado en la última elección. Ahora, y esto lo digo ¿por qué? Porque tanto en la construcción electoral que tuvimos en la plataforma, sí tuvimos una especial atención en las problemáticas de género, la problemática de diversidad sexual, las problemáticas sectoriales que nos parecen fundamentales. Y nosotros, efectivamente, en la lectura que tenemos de la sociedad es que hay, así como hablamos de que los jóvenes tienen una problemática particular, aún más marcada está la situación de las mujeres que hoy vemos en medio de las crisis, en muchos casos que son padre y madre, en muchos casos que han tenido más vulnerabilidad laboral, o en muchos casos ahora están resolviendo la vida cotidiana, que es bastante compleja en la situación grave que estamos viviendo. Así que sí, creemos que hay una complejidad aún mayor en la situación de las mujeres que se debe atender con premura. Y eso explica quizás, Susana, el hecho de que hayan tan pocas mujeres, digamos, actuando por lo menos de manera visible en política. Definitivamente. Me gustaría empezar también respondiendo lo que anterior estaban hablando para pasar al tema de mujer, que creo que es importante que también podamos visibilizar. Por ejemplo, actualmente tenemos de 6 millones de jóvenes a nivel nacional, 1 millón de jóvenes que están en total desempleo. Dentro de mi organización, que es la Organización Democrática Mundial, nosotros estamos
trabajando un proyecto desde hace mucho tiempo y no tenemos que descubrir la pólvora. Esto es algo que se viene haciendo de manera muy exitosa en Bolivia. Tuve la oportunidad de estar el año pasado en la cumbre internacional que realizamos todos los años de gobernabilidad y democracia, y es ahí donde nos pudimos dar cuenta la importancia del monitoreo en las capacitaciones a los jóvenes, porque lo que vemos actualmente, lamentablemente, en nuestro país, la CENAJU, para decirlo directamente, hacen capacitaciones momentáneas solamente en épocas de campaña porque saben que los jóvenes son un bolsón electoral bastante grande y luego se olvidan de ellos. Sin embargo, en Bolivia, este proyecto, que es el Instituto de la Juventud, que además está adherido a la Municipalidad Autónoma de La Paz, lo que hace es captar a los jóvenes que vienen en situación vulnerable, los capacitan, le generan las herramientas necesarias y no termina el trabajo hasta que ellos están incorporados en el sector, ya sea público o privado. Ese es el trabajo de largo aliento que se tiene que hacer cuando el gobernante realmente es un gobernante que ve con estadista, es un gobernante que realmente tiene una visión. Susana, ¿qué tipo de capacitación? ¿Qué tipo de capacitación? Capacitaciones, herramientas de cursos especializados con el apoyo de la Municipalidad de La Paz. Claro, ahora, volviendo al tema... Perdón, pero ¿para el tema productivo o para el tema político? Tema productivo. Es más, y si hay alguna duda en este sentido, este programa trasciende de gobierno en gobierno, no como pasa acá lamentablemente, que termina una gestión municipal y le cambian el color amarillo por verde o rojo, lo que fuera. Entonces, la idea es que esto pueda trascender de gobierno en gobierno y que se pueda ayudar realmente a los jóvenes a salir de esta situación vulnerable, puedan tener un espacio dentro del campo laboral. Definitivamente, frente a la pandemia y a toda esta crisis que se ha venido desencadenando, el desempleo ha subido, se ha acrecentado. Y más aún con los 200.000 jóvenes estudiantes que salen de las universidades que no están licenciadas y que prácticamente están en la calle en estos momentos. Referente al tema de mujer, que creo que es importante, es algo que yo vengo hablándolo desde hace mucho tiempo, es poder propiciar una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ahorita no hay un tema de paridad, soy la única mujer. Bueno, entre comillas me siento privilegiada. Pero te cuento, es que no ha sido fácil encontrar. No ha sido fácil encontrar. Nosotros, por ejemplo, te digo, hay un tema ahí de actitud. Para cada uno de nuestros webinars, nosotros, nadie nos los ha impuesto ni nada por el estilo, ¿no? Buscamos tener una participación, digamos, también de género, pero... Si me permites, para terminar la idea, y sí, efectivamente sé que falta mayor participación por parte de las mujeres, porque son barreras que inclusive nosotras mismas nos ponemos. Eso. No solamente el tener una sociedad machista y patriarcal, muchas veces las mujeres somos mucho más machistas que los hombres, y lo digo de manera muy general, y no es que exista la voluntad y la falta de capacidad, ojo con esto, porque las cifras nos dan que entre el 41% y el 53% de mujeres militan en partidos políticos. Es más, en las últimas elecciones congresales hemos visto muchas mujeres involucradas en el tema político, haciendo campaña en tierra, caminando, hablando con la gente, convenciendo y también teniendo proyección. Sin embargo, estas cifras totalmente disminuyen cuando vemos cómo están organizados los CEN o los dirigentes en los partidos, que baja un 16% en cuanto a mujeres. Y ni que hablar de las cabezas en los partidos políticos, que baja a un 13 a 14%. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Poder propiciar una sociedad, desde la sociedad hacia la política, porque finalmente la política es reflejo fiel de la sociedad, poder propiciar una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las cuales podamos crecer de la mano y podamos desterrar también algunos términos y algunos comportamientos que se vienen dando y perpetrando, machistas, hembristas, que es una palabra que poco se conoce, y también que podamos realmente en igualdad de condiciones propiciar las listas, pero no basta con eso, porque ahora mismo podríamos aprobar una ley si quisiéramos, pero si no trabajamos desde las bases, desde el hogar, desde el fortalecimiento tanto de nuestras niñas y niños. Y yo también, así como alzo mi voz cuando una mujer es violentada, también lo he hecho hace poco, hace menos de 2 semanas, mataron a un hombre en Independencia, su pareja, de 30 puñaladas. Entonces, esa mujer definitivamente está enferma. ¿Cómo puede ser posible que una mujer que haya matado a su pareja esté con la custodia de los niños, al amparo de estos niños? Entonces, creo que debemos de ser coherentes cuando hablamos de feminismo, que tanto hombres y mujeres necesitamos un espacio dentro de la política, dentro de la sociedad, poder contribuir en el fortalecimiento de ambos, de la mano, pero no minimizando o no utilizando
el feminismo como una arma para minimizar o maltratar a los hombres. Hay que tener mucho cuidado con eso. La verdad que es muy poderoso tu mensaje, sobre todo viniendo de ti, ¿no? De una mujer, porque a veces lo decimos los hombres y suena como que es un mensaje, digamos, autocomplaciente, ¿no? La realidad es que efectivamente, ¿no? Hay una situación de injusticia cuando uno ve, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible al 2015, ¿no? En esa evaluación, el Perú avanzó muchísimo en una serie de indicadores, menos en el factor mujer, ¿no? Ahí quedó clarísimo que esa es nuestra mayor brecha. Tenemos los objetivos de desarrollo 2030, ¿no? Tenemos una oportunidad ahora de empezar a cambiar. Yo quería preguntarles a ustedes en particular, ¿no? Como jóvenes, ¿cómo creen que estos últimos 4 meses, ¿no? realmente van a marcar una nueva normalidad? Que a mí la verdad que me llama la atención el nombre, porque lo anterior ni siquiera era muy normal, que digamos, ¿no? Porque tenemos ya más o menos 3 años de crisis política continua, ¿no? Si esa es la normalidad que estamos previendo hacia adelante, entonces la verdad que va a ser un escenario de crisis perpetua. No sé, José, ¿tú cómo lo ves? Carlos, qué buena pregunta. Nosotros desde la Fundación tenemos en ese sentido 2 preocupaciones principales. Una de las preocupaciones que tenemos es respecto a la situación en la que nos encontramos ya desde hace 101 días de cuarentena obligatoria, y en la que también no tenemos un pensamiento crítico al respecto en cuanto a lo que significa esto también para las libertades individuales. Uh-huh. Y esto también en cuanto a incluso la propiedad o el derecho a la propiedad. El día de ayer creo que todos hemos visto lo que ha sucedido en el mensaje del presidente, un mensaje realmente que no se espera de un líder, porque un líder lo que tiene que hacer es unir fuerzas y encontrar solución para seguir sumando y para seguir remando en el sentido de mejorar el acceso a salud en estos tiempos tan críticos que tenemos. En ese sentido, la preocupación está clarísima respecto a qué significa esto también en cuanto a tener un Congreso que no necesariamente es muy activo en cuanto a su función de check and balances en una democracia. No tenemos realmente un Congreso que pueda representar una oposición real a las diferentes iniciativas que se puedan tomar desde el gobierno. Y muchas iniciativas que vienen desde el mismo legislativo son extremadamente populistas. Por otro lado, otra preocupación que tenemos, y esta es una preocupación también de cara a las próximas elecciones, es cuál es la visión o cuál es el modelo económico, si se quiere, que la juventud quiere para el futuro. ¿Qué es lo que queremos nosotros como jóvenes para el país? ¿Queremos más crecimiento económico? ¿Queremos estatizar realmente diferentes empresas? ¿Queremos darle más espacio al Estado, que tiene hoy por hoy ya mucha incapacidad para gestionar las diferentes infraestructuras que se tienen en el país? José, déjame con esa pregunta. Me gustaría justamente escuchar, o sea, realmente en materia económica, ¿qué quieren? ¿Qué esperan los jóvenes? Arturo, desde la perspectiva de la izquierda. Sí, nosotros creo que apostamos por un país que pueda cumplir las metas que hasta ahora como nación no hemos podido cumplir. Como tú lo has dicho, existe una crisis continuada donde nadie cree en el Congreso, nadie cree en el Poder Judicial, nadie cree en la policía, y el presidente, bueno, con alguna y otra medida efectista a nivel mediático, trata de tener una popularidad que lo sostenga, ¿no? Pero en general las instituciones están destruidas, las instituciones nadie las respeta, y eso lo hemos visto en la propia cuarentena. Y eso no podemos analizarlo desde una perspectiva poniéndonos por encima de la gente, es objetivo, la gente tiene que comer, y mientras no se le garantice un sistema mínimo que pueda ayudarlos a tener una cuarentena, no lo van a hacer. Y eso, a mí lo que como politólogo, me parece lo que ha pasado con esta situación de pandemia visibiliza una serie de cosas que hemos dicho hace mucho. Un sistema de salud destruido, un sistema de educación bastante frágil.
más de 100.000 estudiantes escolares trasladándose de colegio en una situación totalmente inaudita, ¿no? Que, digamos, no es seria tampoco. Y todo eso lo hemos vivido porque no hemos estado listos para algo así. Entonces yo creo que nuestra apuesta es efectivamente a tener mucha atención en los sistemas de salud y educación que permitan ser espacios mínimos de desarrollo del país. En lo personal y como oposición, creemos que es importante volver a discutir una constitución. Lo más democrático que puede haber en una sociedad es sentarse, como ahora nos estamos sentando, a discutir qué es bueno para el país. No tenerle miedo a los debates ni a, digamos, los cambios, y podemos sentarnos a discutir qué constitución necesita un Perú post pandemia, porque, como se ha dicho, no puede repetirse lo mismo. Esta vieja normalidad no ha sido para nada beneficiosa para las mayorías ni para los ciudadanos. ¿Y qué te hace pensar, te pregunto así directamente, ¿no?, que una constitución es necesariamente la solución? O sea, yo soy economista, te digo una cosa, ¿no? Y una cosa que yo observo, ¿no?, es que más bien la altísima rotación de constituciones, ¿no?, no ha significado una mejora, digamos, en las experiencias económicas de los países, sino más bien una retracción, ¿no? Nosotros tenemos ya creo que 13 constituciones a lo largo de nuestros 200 años de historia republicana, ¿no? Y no necesariamente nos hemos desarrollado como se han desarrollado otros países que han tenido una o dos constituciones o con algunos cambios. Entonces, me pregunto si no hay un exceso, digamos, de optimismo, porque si se trataba simplemente de legislar, ¿no?, entonces mañana legislemos que el crecimiento es de 20%, ¿no? Legislemos que hay los recursos totalmente para hacer esto y lo otro, ¿no? ¿No te parece que quizás ahí hay un poquito de demasiada fe en el poder de la ley, digamos, para cambiar las realidades? Pero es que yo creo que es un tema más integral y amplio que la ley o la economía en sí. Estamos hablando de, tú lo has dicho, hay una crisis política, la estamos arrastrando. Y teníamos un presidente como Toledo que tuvo un momento 5% de popularidad. Tenemos un presidente como García que también tenía mucha inestabilidad, igual que Ollantaytamala. Tenemos a un presidente con 80%, 70% de popularidad que también implica, sin embargo, inestabilidad. Inestabilidad, así es. Y teníamos un presidente que fue vacado. Entonces nos damos cuenta que no todo es la ley o la economía, es un tema más integral. Creo que es momento de que los diversos sectores, como lo ha dicho José hace rato, los sectores de regiones, los sectores de diversos ámbitos, nos sentemos y conversemos, ¿no? Entendamos la Constitución como el reinicio de la República, porque la necesitamos, creo, de manera urgente, porque la crisis es evidente. José, ¿tú qué piensas? O sea, ¿qué es lo que quieren José Laván, ¿qué piensas tú? O sea, ¿qué es lo que quieren los jóvenes en materia económica, en materia de desarrollo? Yo quisiera aclarar primero que la intervención inicial que tuve cuando me refería al tema del rol del joven dentro de la organización política corresponde a saber definir la política. La política tiene tres grandes ámbitos. Tiene una política como estructura, tiene una política como proceso y una política como resultado. Lo que comúnmente discutimos es el término de la política como proceso, en la que vemos determinados actores en uno u otro espacio de poder. Sin duda, si nos referimos a la política como resultado, que es la dinámica y el pedido de políticas públicas, hay, por supuesto, necesidades diferenciadas en diversas poblaciones vulnerables, juventud, mujer, comunidades LGTBIQ, adultos mayores, etc. Hay una gran necesidad de temas particulares para cada uno de ellos que tenemos que saber abordar. Respecto a la pregunta planteada por José y por usted, Carlos, toda decisión política tiene tras de sí una decisión económica y toda decisión económica hay tras de sí un tema político. Son dos temas que están conectados inevitablemente. Es más, la ciencia política también nace así. La economía y la ciencia política nacen hasta juntas. La diferencia es que la economía adquiere un lenguaje propio y la ciencia política empieza en esta dinámica. Yo discrepo completamente del tema de Arturo. No creo que sea necesario una nueva constitución. Lo que necesitamos es innovar. ¿Innovar para qué? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que hoy los ciudadanos que pagan impuestos todo el tiempo, parte de esos impuestos se vuelvan a sus bolsillos? ¿Cómo generamos formalidad? ¿Cómo llegamos a una formalidad que no sea ahorcando al emprendedor, sino por el contrario, incentivándolo
para que pueda generar de la mejor manera tributos para el gobierno? ¿Cómo hacemos para que la discriminación que hoy existe, para que los jóvenes, por ejemplo, se habla del tema de juventud? ¿Ustedes saben cuál es el nivel de discriminación que existe para la juventud en el Perú? Enorme. Y no solamente el tema joven, gente que accede desde otros espacios universitarios. No es lo mismo estudiar en el Perú en una universidad que en otra. La calificación que hace un determinado estudio no es el mismo que hace otra institución pública. Entonces, a la pregunta en concreto, yo creo que hay tres temas que nos han conllevado a la realidad que vivimos el día de hoy. Una desafección política de la ciudadanía hacia la política inevitable y brutal, sucesos de corrupción marcados por el tema de Odebrecht que han develado un sistema frágil y corrupto, y una pandemia que es el tema que nos trae hoy. La pandemia lo que ha hecho es develar la precariedad de las instituciones que teníamos y nos lleva a una reforma profunda del sistema, pero no una reforma basada en un cambio de constitución, sino cómo hacemos, por ejemplo, José del instituto mencionaba algo muy importante, ¿no? Las tecnologías de la información hoy nos están permitiendo como ciudadanos ejercer nuestras libertades. Por ejemplo, hoy, ¿cómo protestamos sabiendo que tenemos herramientas virtuales? Y yo me hago los siguientes cuestionamientos. Tenemos una ley de participación y control ciudadano, que es la ley 26.300, que si antes ya no se podía cumplir, ahora mucho menos. Si tenemos herramientas de tecnologías de la información, ¿por qué hacer una iniciativa legislativa? ¿Por qué promover un referéndum? ¿Por qué promover una rendición de cuentas? Tiene que ser tan difícil. Tenemos que establecer mecanismos para que la participación ciudadana y la participación política pueda efectuarse desde la virtualidad también. Tenemos que generar ese nivel de innovación. Cosas tan sencillas como esas, como llegar a otras preguntas como, por ejemplo, el acceso a la Internet tiene que ser hoy un servicio básico. Definitivamente, ¿no? O sea, son temas que creo que hay que poder discutir para poder entrar a temas de reforma estructural que nos permitan generar una mayor interacción y unión respecto a todos los cabos sueltos que bien mencionó Arturo en su comentario anterior. José, ¿tú querías tomar algo? Sí, por favor. Sí, gracias. Y un poco respondiendo a la propuesta de cambio de constitución. La verdad que a mí, cuando escucho cambio de constitución o cuando se cita la constitución o interpreta la constitución de una forma extrema, ya me causa mucho temor, sinceramente. Es algo que hay que siempre tomar con pinzas, en mi opinión. Pero acá lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo desde hace un poco más de 3 meses, es una total incapacidad de gestión. El problema en el Perú no es la constitución. El problema en el Perú es la falta de gestión. Y les voy a dar algunos ejemplos. Actualmente, a la fecha, el MINSA solamente ha podido gastar 20% de su presupuesto. Aún no han podido comprar las pruebas moleculares. En un principio plantearon que las pruebas rápidas eran la solución. Después se dieron cuenta que no eran la solución y que necesitaban pruebas moleculares y que se habían equivocado en algún momento. Y nunca se transparentó el proceso de Perú Compras o qué falencias habían habido. La reconstrucción del norte. Se demoró 3 años en llegar a la brillante idea de que una empresa o un consorcio británico podía estar en la capacidad de gestionarlo. Si nos demoramos 3 años en reconstruir algo tan importante para el país como reconstruir toda una región sacudida por el fenómeno del Niño, imagínense ustedes cuánto se va a demorar la implementación. Ojalá que sea rápida. Pero lo que vemos acá es una falta de gestión. Y eso, lamentablemente, no se cambia con un cambio de constitución. Eso es totalmente, creo que también hay un aspecto cultural muy fuerte. Y me encanta lo que plantea José respecto a ese rol que tiene la ciudadanía y que deberíamos nosotros como jóvenes, creo que ahí tenemos un rol muy importante de vigilancia como ciudadano, de pedir rendición de cuentas, no solamente a los gobiernos locales, a los regionales, al Estado, que haya esa cultura del servicio público como servidor público realmente, y no solamente como un acumulador de impuestos y que no necesariamente está incluso en la capacidad de gastar. Ahora, ahorita vamos, José, pero primero déjame escucharla a Susana, ¿no? Porque Susana fue la primera que en realidad
empezó a hablar un poco sobre el tema también de la globalización, el tema de las nuevas tecnologías y la forma como deberían involucrarse. Evidentemente, por ejemplo, en el caso de la reconstrucción del norte, ¿no? Que yo recuerdo cuando recién empezó, yo en uno de mis artículos escribí reconstrucción sin cambios, ¿no? Reconstrucción con cambios, yo un poco en mi estilo me preguntaba, ¿no? si iba a haber realmente una reconstrucción, porque para que hubiera una reconstrucción hay que cambiar una serie de cosas en la forma como actúa el Estado, y hay que entender, por ejemplo, que uno dice, bueno, qué bueno que ve británico, pero eso es una visión de la incapacidad del Estado para hacer cosas tan básicas como, por ejemplo, reconstruir un colegio, hacer un puente y cosas por el estilo. Que lo vendan de otra forma es otra historia, ¿no? Pero, a ver, en ese vendeo de historia está todo el tema de los medios de comunicación, ¿no? Y yo quería preguntarle a Susana, que, por ejemplo, yo te observé mucho en campaña, vi tu entusiasmo, etcétera, ¿no? Y hubiera sido fantástico verte más en medios, ¿no? ¿Qué dificultades, por ejemplo, tuviste tú durante la campaña para acceder a los grandes medios de comunicación? Porque estoy seguro que si hubieras tenido mayor exposición, un poquito más, con seguridad que deberías estar hoy día en el Congreso. Bueno, primero me gustaría también responder lo que han estado conversando, que me parece excelente, cómo se van generando las ideas y frente a ello podemos marcar una línea de opinión. En ese sentido, yo quisiera decir que deberíamos de partir desde la premisa que no vamos a volver a la normalidad. Creo que nadie quiere lo que ha estado pasando. Y definitivamente la pandemia no va a cambiar el mundo, va a acelerar todo lo malo que se ha venido generando en los últimos años. El tema de salud, el tema de la educación, la falta de fiscalización, la falta de compromiso del ciudadano, partidos que no están vivos, que solamente son vientres de alquiler, partidos que solamente se forman para un momento y luego desaparecen, personas que no están comprometidas o que solamente van a votar y luego no fiscalizan a sus autoridades y se olvidan del rol fundamental que es ser parte de la ciudadanía. Entonces, creo que eso es importante que quede claro y definitivamente, como decían tanto José, bueno, los dos José, ¿no? Del Instituto y José Laván, creo que es importante que más allá de una ley en sí misma, vayamos al corazón de las personas, porque una ley podemos hacerlo en estos momentos, o sea, podríamos aprobarla, podríamos generar el debate y se aprueba, pero realmente lo que se debe de hacer, un cambio de chip, de idiosincrasia, creo que ese es el trabajo que tenemos nosotros, quienes estamos aspirando a un cargo político y quienes estamos haciendo política diariamente. Entonces, eso me gustaría que quede claro. Frente a lo que tú me comentas, el acceso a los medios de comunicación, una dificultad que yo haya tenido, no podría yo manifestarte que haya tenido dificultad alguna. He tenido acceso a medios, también dependiendo de qué cosas importan o interesan, en este caso, para ellos como prioridad, ¿no? Dentro de los proyectos. Por ejemplo, nosotros ya teníamos un proyecto de ley armado. O sea, no es que yo iba a llegar al Congreso y recién me iba a poner a trabajar en un proyecto de ley. Nosotros ya teníamos un proyecto de ley armado con toda la asesoría jurídica que corresponde, obviamente para el buen debate y la buena reflexión en su momento. Y que lo que buscaba básicamente era que los estudiantes puedan tener un aliciente y puedan seguir su traslado de manera óptima, de manera exitosa a las universidades de destino, porque las universidades no licenciadas no les estaban dando los sílabos, no les estaban dando la documentación, no había un pase o un apoyo en cuanto al tema de los cursos de acreditación para que puedan cambiarse a las otras universidades. Entonces, creo que esto era y es algo importante que se debe de seguir debatiendo y Dios mediante se pueda dar mayores luces al respecto. Los estudiantes en estos momentos no tienen un apoyo real de las universidades no licenciadas. Muchas de ellas les están cobrando sumas exorbitantes solamente para darles alguna documentación necesaria. Es más, la SUNEDU, que fue algo que me enteré también después de pasada la campaña, la SUNEDU está pidiendo a través del portal de transparencia los sílabos para los chicos. O sea, ¿cómo puede ser posible cuando las universidades tranquilamente lo pueden dar? Estén ellos solicitando a través del portal de transparencia los sílabos para los jóvenes. Creo que esto es un despropósito que tiene que trabajarse. Y acá me gustaría traer a colación también, ya que hablaban de un tema de populismo, Angela Merkel afirmaba y decía, uno de los grandes problemas de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada. Me pregunto yo, Angela Merkel era comunista, maoísta, siendo canciller alemana, o sea, es populista, comunista.
Yo creo que en este sentido tenemos que tener en claro que ahorita estamos en una situación crítica. Sí. Seas de izquierda, de derecha, de centro, tenemos que tomar decisiones drásticas, porque así lo demanda la ciudadanía y porque cada día se están muriendo más personas. No es un tema acá de que, bueno, este es un proyecto de ley populista o este es un proyecto de ley que solamente busca popularidad, imágenes, cámaras y prensa. No es así. Tenemos que ir más allá. Definitivamente dentro del debate se ha estado hablando el tema de las AFPs, que era un tema populista, sin embargo se aprobó y luego todas las líneas políticas que existen se alinearon y también estuvieron a favor. Claro. Definitivamente, Susana, me gustaría terminar con esta pregunta. Sí. Con otro país, ¿las clínicas también le cobrarían 500,000 soles a cada uno de nuestros soldados heridos? O sea, hay que tener mucho cuidado con esto que se viene generando. No, a ver, evidentemente los adjetivos, ¿no? Susana, con propuestas viables. Sí, a ver, evidentemente los adjetivos, bueno, pues cumplen una función dependiendo de dónde estás situado tú en el espectro político, ¿no? Lo que es populista para uno puede ser revolucionario para otro, o simplemente mera justicia para otros tantos, ¿no es cierto? Y yo la verdad es que podríamos aquí conversar sobre el tema de las clínicas, la posición de cada uno, sí. Lo que te quiero decir es que, y la verdad es que sería más o menos repetir lo que pasa en el Congreso, ¿no? Posiciones a veces irreductibles, ¿no? Pero bueno, lo que sí queda claro, ¿no? Es que efectivamente vivimos tiempos distintos, tiempos que requieren la política con P mayúscula, el arte de dialogar, el arte de negociar. Es algo que, por ejemplo, ha brillado por su ausencia en los últimos años. Porque aquí cerrar un congreso, imponer con la pistola, bueno, tienes que hacer esto, etc. Eso son justamente manifestaciones del fracaso de la política, ¿no? La incapacidad para poder, digamos, argumentar y convencer al otro, de encontrar espacios, digamos, de acuerdos, ¿verdad? Y es una parte de una cultura que justamente yo esperaría que los jóvenes, ¿no?, que son más abiertos, no tuvieran, ¿okay? Entonces, por eso no quiero ir, digamos, al detalle de cada uno. Para terminar la intervención respecto a ello, creo que es importante, cuando hablaban también del tema de Piura, entender que Piura, después de Lima y Callao, es una de las regiones más grandes que tenemos, y el tema de poder generar y poder crear y construir un hospital de alta complejidad de tercer nivel se viene abordando y se viene debatiendo desde hace mucho tiempo. Claro, he tenido la oportunidad de estar dentro de los debates que se hacían inclusive en el mismo Piura, en la época en donde se empezó a hablar de la construcción de un hospital de alta complejidad. Y hasta el día de hoy ni siquiera la primera piedra está. Entonces creo que es una falta de capacidad. Eso es justamente parte de una manifestación de un estado disfuncional, ¿ok? Tenemos un estado disfuncional. Chinchero, el aeropuerto se declaró de urgencia nacional el año 2000, ¿ok? Estamos en el año 2020 y todavía no se construye. Arturo, te doy la palabra. Sí, yo no creo que el dilema pase o la contradicción entre el antagonismo Estado y privados, ¿no? Yo creo que lo que hemos tenido en el último periodo... ¿Se congeló, Arturo? ¿Me escuchan? Claro. Aló, lo que te decía, Carlos, es que no creo que sea una dicotomía entre Estado y sector privado. Creo que, al contrario, el Estado se ha encontrado las últimas décadas del fujimorismo con la misma tecnocracia. ¿O ha habido algún cambio sustancial en el MEF? Creo que no. Entonces... a mí no me han llamado. Bueno, a ti no, pero han sido los mismos. En el gobierno de Ollanta, en el gobierno de Toledo, en el gobierno de Fujimori, es la misma tecnocracia en el MEF. Yo no sé por qué diferencia entre Estado y no Estado, entre Estado y privados, y al final son los grandes consorcios privados que han dirigido el Estado como han querido. El gran problema, como se ha dicho acá, y que en palabras de Mariátegui, es que el Perú tiene una clase dominante, pero no tiene una clase dirigente. No hemos tenido un sector que nos lleve a metas concretas. Estamos en un año del Bicentenario y no sabemos qué meta vamos a celebrar ni qué proceso estamos concluyendo. Por eso nuestra salida es lo de la Constitución. No porque me guste, no porque sea un tema ideológico, porque es un momento de encuentro y refundación para nosotros.
Perfecto, pero estarás de acuerdo con que esa falta, digamos, o esa ausencia de una clase dirigente es en todos los sectores, de izquierdas hasta el final de la derecha, todo el espectro. Claro, de la nación, ¿no? A la nación no le ha faltado una clase dirigente. Ok, perfecto, pero ya 2021 está acá a la vuelta de la esquina, la verdad es que, mira, no sé cuánto podamos celebrar, pero mirando hacia adelante, los próximos 10 años, porque creo que eso vale la pena mirar. A 2030 hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, de las Naciones Unidas, que si nosotros lográramos, ¿no?, tenerlos, no sé, en un 80%, teníamos un país inmensamente mejor que el que tenemos hoy en día, ¿no? En cada uno de sus diferentes objetivos. Y yo quería preguntarles a cada uno de ustedes, en estos 10 minutos ya que nos quedan de este webinar, ¿no? ¿Cuáles son sus planes de manera personal? O sea, porque, claro, la política es casi como una devoción, ¿verdad? Una convocatoria, ¿no? ¿Dónde te ves tú en 10 años, José Laván? Gracias por la pregunta, Anderson. Me gustaría un poco complementar lo anterior porque me parece súper interesante rápidamente y quizás puede ser mi última intervención por los tiempos. Miren, los problemas son muchos. Las circunstancias en las que se circunscriben son diversas. Lo que nos queda como jóvenes es poder articular una nueva política en la que seamos capaces de conversar, consensuar, porque la política no solo es convencerte, sino también ceder algunos puntos para poder llegar a una conclusión que sea beneficiosa para todos. Y me quiero referir a un punto importante que es tema de esta discusión y este webinar, y es, en este nuevo contexto de pandemia, ¿qué herramientas tenemos hoy para poder consolidar una participación política y una participación ciudadana real? Y lo que tenemos hoy es las tecnologías de la información, que ha revolucionado todo, y no se entienda la tecnología de la información como tener una página web o usar redes sociales. Esto va mucho más allá, es un tema de estructura que va a nivel transversal de todos los sectores. Y es que yo creo que hay que generar una nueva definición, porque si pretendemos reformar todo, sin redefinir algunas cosas importantes, creo que vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Y creo que hoy es importante darle una definición al tipo de ciudadano que necesitamos consolidar en nuestro país. Y consolidar este nuevo tipo de ciudadano, creo yo, humildemente, que es definir un ciudadano digital. Hay que entender que ya hay que pasar y redireccionar un tema de ciudadanía digital para poder aportar esos valores que permitan su camino y su consolidación en el futuro. Y otra cosa importante, en este nuevo estado de virtualidad también necesitamos legitimar ese nuevo nivel de virtualidad en la toma de decisiones. Y creo que otro elemento y categoría importante a redefinir es la referida a la transparencia. La transparencia que hasta hoy, recogida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es meramente yo te pido información, pero es una información sobre una decisión que ya tomaste, es una información sobre una decisión que tú ya consensuaste entre los actores determinados. Creo que la transparencia y la redefinición lo que va a permitir... Sí, Carlos. No, te decía, te entiendo perfectamente bien y me parece genial que son puntos. Necesitamos un ciudadano global, digital, necesitamos hacer uso realmente de las potencialidades de la tecnología para justamente entender mejor qué es lo que realmente quiere la sociedad, ¿verdad? Pero te pregunto a ti, en 10 años, ¿dónde te ves? Mire, en 10 años yo debería estar con el apoyo de los peruanos que me den su voto, compartiendo un escaño con Arturo en el Congreso de la República y con Susana, posiblemente. Y si las bases de mi partido me lo permiten, quizás postular a la presidencia de la República, porque si no estamos dispuestos a asumir el principal rol y liderazgo en el país, creo que no tiene sentido hacer política. La política, en esencia, lo que nos permite es poder generar los cambios en el país. Me parece genial. Susana, ¿tú dónde te ves en 10 años? Bueno, espero que con una familia e hijos también, que puedan seguir el ejemplo que yo estoy siguiendo. Estoy segurísima que se van a sentir muy orgullosos de ello. Pero más allá de un cargo, como siempre yo digo, en equipo, porque yo sola no voy a tomar las decisiones. No me gustaría estar sola, no me gustaría que este sea un proyecto personal. Quiero que sea un proyecto
equipo, de gente, de ciudadano que vibra en la misma sintonía conmigo, que va conmigo, que cree en mí, pero además que cree en los proyectos sobre todo. En este sentido es importante y me da mucho gusto que se pueda hablar también de poder digitalizar los mecanismos que hoy en día tenemos, ¿no? Se habla mucho hoy en día de la democracia 2.0, de la ciberciudadanía, pero hay que tener mucho cuidado porque este también puede ser un peligro inminente si no lo sabemos utilizar. Entiendo que hoy en día nos demanda estar mucho más tiempo frente a un computador, como en estos momentos a través de mi celular, conectándome con ustedes y poder abordar diversos temas. Pero es importante también que el ciudadano, más allá de la crítica, pueda pasar a ese lado constructivo de proyectos, a ese lado de acción que se necesita. Tuve la oportunidad, y este es un ejemplo muy claro, de que puede ser más bien un efecto boomerang si no lo canalizamos como debe de ser. Conocí a una de las organizadoras de la marcha Ni Una Menos en un medio de comunicación, no voy a decirlo, pero la conocí, entonces le dije, ¿no? Para poder trabajar un proyecto, enrumbarlo con una partida presupuestal y así poder ayudar a mujeres en situación vulnerable para poder generarles a ellas herramientas necesarias y que puedan independizarse y ya no depender emocionalmente y económicamente de sus transgresores. Entonces, esta persona, recuerdo que me dijo, mira, Susana, este es un proyecto, este es un evento que ha nacido en las redes sociales y lo vamos a dejar ahí. Y digo, pero deberías de pensar en un proyecto que realmente pueda generar un impacto real en las mujeres. No, que no queremos que se politice. Efectivamente, en todas las marchas de Ni Una Menos han estado todos los políticos. O sea, imposible que esto no se politice porque es un tema de interés público. Entonces, creo que es importante que debamos de pasar a esa acción y que el ciudadano entienda de que el rol fundamental que tiene hoy en día, y no solamente por el tema de pandemia, sino que siempre debe de ser, por lo menos, darle importancia a la política, Carlos, si me permites, en el día, por también, lo menos 30 minutos. Susana, ok. José Muñoz, y ahí terminamos con Arturo. Me gustaría más allá del comentario sobre los 10 años, precisar y nuevamente mencionar que nosotros como fundación hemos visto lo que ha sucedido muy de cerca en Venezuela y en Bolivia con regímenes autoritarios que siempre comienzan con el cambio de constitución. Y lo peor de todo es que luego la nueva constitución que proponen no funciona en absoluto, no es implementable. Entonces, y hay que cambiarla. Dejemos de pensar en eso, por favor, especialmente los jóvenes, y también seamos un poco más agradecidos con el emprendedor peruano. El emprendedor peruano no es el que está en el MEF, no es el tecnócrata. Es la gran mayoría del Perú, que es el 70% de ese informal que tiene que salir a la calle para buscar el día a día, que lo mencionó al comienzo Arturo, José, no me acuerdo, y que realmente necesita estabilidad económica para poder seguir saliendo adelante y no retroceder en algún tipo de pensamiento discriminatorio o ideológico. Perfecto. Arturo. Yo creo que lo democrático siempre va a ser debatir, como ahora, reflexionar y discutir. Y por eso ponemos en el tapete hablar de nueva constitución, discutamos, debatamos, reflexionemos en conjunto, pero creo que principalmente a todos nos importa el país. Y si queremos cambios fundamentales, organicémonos cada uno desde su espacio por el bienestar del país. Esa es nuestra posición, por lo menos desde la izquierda, desde Patria Roja y Juntos por el Perú. Perfecto. Bueno, yo la verdad que solamente tengo que felicitarlos a cada uno de ustedes, animarlos a que efectivamente sigan en este camino desde cada uno de su particular perspectiva. El país requiere juventud, pero requiere sobre todo nuevas ideas y necesita sobre todo esto que ustedes han aflorado, pero así naturalmente, que es un profundo amor por el país. Muchísimas gracias, muchas gracias a la Fundación Frederick Naumann por apoyar estos webinars. Muchas gracias a nuestros socios, por supuesto, de UCI, un canal inteligente. Muchas gracias. Gracias. Saludos para todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.